Hola, hola, bienvenidos a este rinconcito de internet. ¿Cómo están? Tenemos por fin un canal de YouTube y este aparentemente va a ser el primer video que les voy a grabar. Hoy les quiero contar sobre cómo emigré de Argentina y terminé viviendo en España. Pero antes de seguir, activa la campanita, suscríbete, seguime, que voy a estar subiendo contenido de mucho valor en este canal sobre viajes y trabajo remoto. Me vas a ayudar muchísimo, que yo estoy recién comenzando y yo también quiero ayudarte a emprender tu viaje. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Actualmente yo estoy viviendo en España ya de forma definitiva desde 2024 y estoy trabajando como autónoma, es decir que yo ofrezco mis servicios de forma independiente. Estoy en las Islas Canarias y este es el lugar básicamente en el que elegí para hacer mi base. Todo esto comenzó ya de lo de trabajar de forma independiente en marketing digital en Argentina después del encierro global que todo el mundo básicamente pasó. No voy a decir explícitamente el nombre, pero bueno, esa fue la razón por la que todos nos quedamos encerrados y a partir de ahí yo empecé a investigar más sobre el trabajo remoto. Yo me había recibido de abogada a fines del 2017. Estuve intentando 2018 y gran parte del 2019 ejercer la carrera. Trabajé en varios estudios jurídicos, pero algo no estaba bien. Yo no tenía las habilidades de un abogado como para desempeñarme y fue muy difícil aceptar esa situación de que me pasé estudiando 7 años de carrera y que finalmente no iba a ejercer porque no, en ese momento no me encontraba haciendo eso y tampoco podía forzarme a hacer algo que no me nacía. Entonces empecé mi búsqueda hacia el trabajo remoto y acá es donde yo siempre cuento en mis newsletters, también lo hablé en mi libro, que es necesario un poco de introspección y de conocernos a nosotros mismos, porque cuando uno va a buscar trabajo remoto se da cuenta de que hay muchísimas cosas que uno puede hacer de esa forma, ¿sí? En su momento, allá por el 2019-2020, nadie sabía muy bien cómo empezar en esto y sobre todo qué cosas uno podía hacer para trabajar de forma remota. Lo ideal era saber programar y desarrollar código, pero esa no era una de mis habilidades y yo particularmente nunca fui buena con las matemáticas o con las tareas lógicas. Y no era lo mío, o sea, yo sabía exactamente que eso no iba a ser. Yo me pasaba mirando las ofertas a ver qué es lo que las empresas estaban buscando, no solamente empresas, sino pequeños emprendedores, negocios pequeños, locales y internacionales, es decir, en esas plataformas también vos podés conseguir trabajos fuera de Argentina, porque yo en ese momento estaba en Argentina. Y bueno, ahí empezó toda mi investigación acerca de qué uno podía llegar a hacer. Y fue en ese momento que yo decidí investigar más también sobre el marketing digital. Y me encontré con numerosas cosas. Creo que lo más impactante para mí fue darme cuenta que uno podía vivir de escribir. Es decir, había profesiones como copywriter, redactores de noticias, que a mí me llamaba poderosamente la atención porque para mí escribir es algo que se me da de forma tan natural y es una de las cosas que más me gustan hacer, que en ese momento darme cuenta de que yo podía trabajar de eso me voló la cabeza. Un poco de contexto, yo vengo de una ciudad muy pequeña en Argentina, Resistencia, donde la mayoría de las personas lo que hacemos es estudiar en la universidad pública. Bueno, yo me decidí por abogacía. Y la verdad que no me arrepiento porque es una carrera que no me costó, o sea, yo leí muchísimo durante toda la carrera y creo que si tengo que describir esa carrera es como que leer muchos libros y eso fue lo que hice y es una actividad que a mí me encanta, entonces no me costó para nada la carrera. El problema fue que nunca me puse a pensar qué iba a hacer después de la carrera. O sea, cuando llegó el después fue cuando empezó el problema porque me daba cuenta que el mercado laboral me pedía un montón de habilidades que yo no tenía de forma natural y tenía que crearlas. Y fue ahí cuando me di cuenta que quizás no tenía ganas de crearlas a esas habilidades que necesitaba para convertirme en abogada. Esa aventura de quedarnos encerrados, que yo estaba con dudas de ejercer abogacía,
lo que hice fue finalmente quedarme encerrada conmigo misma porque estaba viviendo en ese momento en Córdoba, en una ciudad súper grande a la cual yo no estaba acostumbrada porque yo venía de Chaco, de Resistencia. Y nada, encima me tocó quedarme encerrada porque ni siquiera es que podía salir a hacer algo de mi vida. No, tenía que estar encerrada sola, lejos de todo y solamente con mi computadora. Así que bueno, ahí empecé a investigar más sobre el trabajo remoto. Tenía mucho tiempo libre y nada, empecé a buscar trabajo y encontré justamente mis primeros trabajos como redactora. Como les dije, se me dio de forma muy natural. Claro, yo venía de leerme 550.000 libros, entonces no me costaba. Y sobre todo lo que más me gustó fue la parte como comercial, como el orientar textos a que quieras conseguir que la otra persona te compre un producto o un servicio a través de textos. Y eso me voló la cabeza. Pero bueno, ya les di un poco de contexto de por qué yo en ese momento no conocía sobre esto. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, después lo que hice, justamente lo que hice fue tener la maravillosa idea de decir, ay, bueno, voy a emigrar. Ahora que tengo un trabajo remoto que lo puedo hacer desde mi computadora, qué bueno es la posibilidad de poder irme y particularmente para mí el punto, o sea, siempre tuve la idea de irme a Italia. ¿Por qué? Porque yo tenía la posibilidad de sacarme el pasaporte italiano. Y así, eso fue lo que hice. Después de trabajar remoto por 1 año y medio, estuve ahorrando para poder emigrar a Italia con el fin de obtener el pasaporte italiano. Y básicamente eso fue lo que hice. Mi primer destino fuera de Argentina con el propósito de empezar ese viaje trabajando remoto fue Italia. Entonces, en Italia lo que hice fue quedarme 5 meses en el sur de Italia, en Sicilia. Imagínense, no hay nada en Sicilia, es hermoso, la comida es espectacular. Creo que la mejor comida del mundo está en Sicilia, pero imagínense, yo era muy joven y estaba prácticamente sola. No había nada en ese pueblito, pero yo estaba ahí esperando mi pasaporte italiano. Bueno, finalmente obtuve mi pasaporte italiano y ¿qué hice? Me cumplió el sueño de vivir en Roma y me fui a Roma a vivir. Estuve 9 meses en Roma, una ciudad espectacular. Yo estaba tan feliz de la vida, no se imaginan lo feliz que yo estaba viviendo en Roma. Y claro, yo quería quedarme a vivir para siempre ahí en ese momento. Yo decía, ay, acá me quedo, voy a vivir en Roma, me cumplí el sueño. Era todo tan maravilloso. Pero bueno, después pasaron cosas como, por ejemplo, para mí hacía muchísimo frío en Roma. La parte del invierno fue muy dura porque básicamente a las 4 o 5 de la tarde ya no tenés más sol y estaba siempre lluvioso, nublado, era una ciudad que te agobiaba muchísimo. Fue ahí cuando yo descubrí que, o sea, yo viviendo más de 25 años en Argentina con otra idiosincrasia y particularmente haber vivido 25 años en una ciudad súper pequeña, después querer irme a Roma, donde es sumamente, no sé, es una de las ciudades más grandes del mundo y yo en esa ciudad me sentía, claro, al principio te sentís tan entusiasmada, pero en un momento bajás el ritmo y te das cuenta que todo es como muy estresante. Bueno, a mí esa ciudad me llegó a un punto en el que me estresó. O sea, yo estaba súper feliz al principio, lo disfruté muchísimo, pero bueno, llegó un momento en que ya no estaba tan bien, sobre todo en la parte cuando empezó el invierno, fue muy duro y lo que me pasó, que me marcó cuando estaba en Roma, fue que yo había empezado a trabajar con una empresa a tiempo completo. Y con esta empresa yo hacía trabajos de redacción. En esa empresa se abre una posición para ser editora, que es la persona que edita los textos de los redactores. Y yo dije, no, bueno, me postulo. Bueno, me postulé y conseguí finalmente la posición. La clave de todo este cambio fue que yo empecé a ganar más dinero. Y cuando empecé a ganar más, dije, wow, yo con esta plata yo puedo irme y viajar muchísimo. Y ahí me volví loca. Y ahí dije, encima trabajo remoto
y me puedo llevar el trabajo a donde tenga ganas. Claro, yo en ese momento no tenía ninguna responsabilidad. Yo, si bien estaba pagando un departamento para poder vivir sola, ese departamento no tenía un contrato a largo plazo que me obligaba a mí a quedarme en ese lugar. O sea, creo que fue en abril, yo decidí sacar un pasaje a Lisboa. Aproveché un precio, fue sumamente repentino y dije, me voy a ir a Lisboa por un mes. Y básicamente, bueno, eso fue lo que hice. Me fui a Lisboa por un mes, alquilé un Airbnb y después de eso se dieron numerosos viajes. O sea, yo me iba con una mochila y una valija. O sea, yo también era loca. O sea, yo no me iba solamente con una mochila, yo me iba con un montón de cosas, pero yo viajaba una vez, o sea, cada mes en una ciudad diferente. Bueno, así fui a Lisboa, a Porto. Eventualmente llegué a Las Palmas de Gran Canaria, visité Málaga, visité muchísimas ciudades de esa forma. Y buscaba yo en ese momento, bueno, ahí ya buscaba qué sé yo, tener la posibilidad de ir a la playa, de un clima quizás más caluroso, no tan frío. Y en toda esa búsqueda yo terminé en Las Palmas de Gran Canaria. Y claro, imagínense, yo llegué a Las Palmas de Gran Canaria y me enamoré profundamente de esta ciudad. No había vuelta atrás. O sea, la playa de las canteras, llegar, ver los atardeceres, la cantidad. Bueno, después iba conociendo personas y organizábamos como pequeños viajes de auto hacia el sur de las islas, hacia las montañas. Después terminé conociendo a mi novio en Las Palmas y cuando lo conocí empezamos a viajar muchísimo por las Islas Canarias. Conocí Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, La Palma, La Graciosa y claro, se quedó o sea, me caló tan hondo el corazón estas islas que eventualmente decidí quedarme y esa decisión la tomé cuando volví a Argentina después de 2 años. ¿2 años? Sí, creo que 2 años. Volví a Argentina y cuando volví a Argentina ahí me di cuenta que no, o sea, que tenía que volver a las Islas Canarias y volví y acá sigo, pago impuestos, tengo un alquiler acá en Las Palmas de Gran Canaria y la verdad que no me arrepiento. Creo que fue sí toda una aventura, lo disfruté muchísimo y creo que lo mejor de todo fue el haberlo hecho. Porque ahora tengo otras responsabilidades con respecto a tener un alquiler acá en una ciudad, tener que pagar impuestos en España, que en su momento también he pagado impuestos en Italia, he pagado impuestos en Argentina, pero siento que acá en España es un poco más estricto, en el sentido de que tenés que tener, por ejemplo, una asesora fiscal y tenés que estar como cuando uno quiere venir a alquilar, por ejemplo, acá es mucho más complicado y tenés que estar muy atento a todo lo que implica alquilar y que no puedes hacerlo solo. Necesitas gente conocida, necesitas un asesor que te guíe, que evalúe los contratos que vas a firmar, porque nada, la vida es, puedes cometer errores muy costosos o errores baratos. Y para evitar errores costosos hay que pagar. Pagar menos, pero pagar al fin. Así que bueno, nada, eso hizo que yo en estos momentos esté un poco más quieta en Las Palmas de Gran Canaria, pero quieta pero feliz. Y si tengo que volver a viajar, pues sí, lo voy a hacer. Ahora tengo muchísimos proyectos en los que estoy trabajando. Este canal es uno de ellos y por eso les quería dejar este video que va a ser el primero. Y que ya les cuento que la idea es hacer entrevistas a otras personas. Voy a sacar mi lado periodista, ese que nunca exploré. Y voy a hacer entrevistas a otras personas con vidas diferentes. Vidas en las que, bueno, una persona decidió emigrar, irse de su país de origen
y yo quiero hacer entrevistas a esas personas. Mucho en el poder de unirse, de compartir experiencias, porque finalmente eso es lo que nos inspira. Y en este mundo donde todo está automatizado, donde todas las respuestas son hechas con ChatGPT, yo te invito a este espacio donde podamos reflexionar, podamos usar nuestra capacidad de pensamiento y podamos cuestionar un poco nuestra realidad, nuestro alrededor, no con odio, sino más bien como una oportunidad para explorar otras posibilidades. Se me quedó como un poco el mate ahí. Bueno, con el fin de explorar otras posibilidades. Así que bueno, nos vemos la próxima. Por favor, suscríbanse, apoyen mi canal. Es un canal nuevo, tengo muy pocos suscriptores, muy pocos. Y voy a estar subiendo más videos cortitos, pero también videos largos, donde les quiero contar todo lo que se me ocurra. Así que nos vemos la próxima. Chau, chau.